Antes de continuar con el tema que veníamos viendo, mejor dicho, antes de continuar con el tema que vamos a ver a continuación, que son derechos y deberes de las partes, hay dos aspectos que me gustaría mm, introducir, más allá de que ustedes lo lean después de la ley, de los tratados, los manuales que estén usando, que son la explicación de vimos sobre las formas del contrato de trabajo. Vimos en los videos anteriores que el contrato de trabajo, por ser no formal, no requiere una forma específica para su celebración y para su validez. Y por lo tanto también lo que corresponde decir acá es que su existencia puede ser probada por cualquier medio de prueba que admita la ley como medio de prueba. Eh, la ausencia de formalidades no anula necesariamente el contrato de trabajo cuando estas formalidades son requeridas, como les expliqué también, porque hay algunas modalidades que van a ver cuando veamos modalidades que reclaman la forma escrita. Pero la forma escrita lo único que afecta es la modalidad, no el contrato. Por lo tanto, si la forma no se observa, el contrato va a regir igual, va a ser existente, pero no se va a poder invocar que está sujeto a la modalidad de la que se trate, de tiempo determinado o eventual. Eh, el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo manda al empleador a confeccionar lo que ya es un libro de sueldos y jornales, libro en el que debe consignar mensualmente las mismas constancias que aparecen en los recibos y en el artículo 52 es muy específico y taxativo en los elementos que deben contener el artículo 52. Y esta es una documentación obligatoria que tiene alta relevancia porque de de su confección regular y de su presentación oportuna en el proceso permite desvirtuar la posibilidad de que se invierta la carga de la prueba sobre lo que debe probar. ¿Por qué manda a hacer esto la ley? Porque de lo que se trata es de aclarar, por razones de buena fe contractual, los términos y las características que tienen la relación laboral, el contrato de trabajo. De modo que la existencia del libro, debidamente rubricado por la autoridad de aplicación, con consignación de todos los datos que manda el artículo 52, que son individualización íntegra y actualizada del empleador, nombre del trabajador, estado civil, fecha de ingreso y egreso, remuneración asignada, individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares, bueno, y demás datos que están consignados ahí, y les pido que lo lean, implica que la confección regular no permite presumir lo que sí permitiría presumir respecto de lo que alega el trabajador si los recibos y los libros no fueran llevados en legal forma. ¿Por qué? Porque la sanción por no llevar los libros en legal forma es justamente generar la presunción en favor de las alegaciones del trabajador de todos aquellos datos que, debiendo ser consignados en el libro, no sean probados como debidamente asentados en el libro. ¿Con esto qué quiero decirles? Que si el trabajador dice, estas son las características de mi relación laboral, de mi contrato, de la remuneración pactada, de lo que percibí o no percibí, de mis asignaciones familiares y demás, y el empleador no tiene debidamente consignado en los libros estos datos, va a funcionar la presunción a favor de los dichos del trabajador. El único modo de que el empleador desvirtúe esa presunción es tener los libros llevados en legal forma, de modo que entonces, si el trabajador invoca que las consignaciones en el libro no son las que responden a la realidad, lo deberá acreditar. Eh, por otro lado, el artículo 53 faculta a los jueces a merituar, en función de las circunstancias de cada caso, el valor probatorio de los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas por el artículo 52. Así que en esta cuestión lo determinante es que
la no confección de los libros en legal forma puede habilitar la validez de la presunción de veracidad de las manifestaciones del trabajador respecto de todos aquellos datos que debían contenerse en el libro y que no están contenidos. Esto no quiere decir que si el empleador no tiene los libros del artículo 52, entonces cualquier cosa que se haya dicho en relación a los hechos o a la relación laboral quepa presumirla. No, la presunción se limita a aquellos datos que debían surgir de los libros, tanto si están mal confeccionados como si se omite su exhibición. Y el otro tema sobre el que también me interesa hacerles una referencia para que lo puedan entender más claramente cuando lo lean de los manuales o de los tratados, es lo relativo a las obligaciones de entre las partes respecto de las intimaciones que se cursan y las consecuencias que produce la no respuesta o la respuesta inadecuada. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a 2 días hábiles. Ahora bien, si ustedes salieran hoy a preguntarles a sus abogados conocidos que hacen derecho del trabajo, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para contestar una intimación? La respuesta casi al unísono de todos va a ser 48 horas. Porque en la práctica, esta obligación que surge del artículo 57 se ha interpretado en los usos y costumbres como que la intimación del trabajador tiene que ser respondida por el empleador dentro de las 48 horas. Y a este plazo conduce esta consignación que hay al final del artículo que dice: a tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable que nunca será inferior a 2 días hábiles. Esto tiene sus vericuetos bastante importantes, porque si bien es cierto que en la práctica del derecho del trabajo y en la jurisprudencia se ha admitido como una práctica que se considere válidamente respondido la intimación, si la respuesta se impone en el correo dentro de las 48 horas de haber sido recibida, no es eso lo que dice el artículo. Lo que dice el artículo es que las intimaciones del trabajador tienen que ser respondidas. ¿Cuáles intimaciones? Estas que describe acá. Intimaciones que son relativas al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones del contrato, atinentes al momento de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra. Es decir, toda aquella cuestión que el trabajador tenga para reclamarle al empleador en relación al cumplimiento o al incumplimiento de una obligación, que sea relevante en cualquier momento de estos que menciona el artículo, y que además tengan como consecuencia que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del contrato, tiene que ser respondida por el empleador. ¿Cuándo? La norma no lo dice. Lo que sí dice es que nunca se va a interpretar que hay silencio si no pasan por lo menos, si ese silencio no se mantiene por lo menos dentro de 2 días hábiles. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo se resuelve? ¿Cuándo se rompe el silencio? El silencio se rompe cuando el empleador lleva la respuesta al correo, o el silencio se rompe cuando la respuesta del empleador llega al conocimiento del trabajador.
entra en la esfera de conocimiento del trabajador. Como les digo, en la práctica forense y en la práctica también de los tribunales o en la jurisprudencia de los tribunales, se admite como válido, como temporánea, la respuesta impuesta por el empleador dentro de los 2 días hábiles o 48 horas de tomado conocimiento de la intimación del trabajador. Pero como esta imposición dentro de las 48 horas va a demorar quizá 24 o 48 horas más en llegar a conocimiento del trabajador, lo que suele ocurrir es que entre la intimación del trabajador y que recibió la respuesta pasan más de 2 días hábiles. Entonces la pregunta es, ¿cómo corresponde considerar el silencio? ¿Cuándo hay silencio? Lo cierto es que si bien el artículo no lo dice, esto queda a merituación de los jueces. Pero para que los jueces meritúen, primero tuvo que haber una conducta que también tuvo que reposar en la idea de cuál es la regla que me alcanza. Y para saber cuál es la regla que me alcanza y qué es lo que debería hacer, el primer intérprete va a ser también la parte y su abogado cuando lean y digan qué es lo que tengo que hacer frente a esta intimación. Y entonces la norma dice, a tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable. El silencio tiene que subsistir durante un plazo razonable. Y la norma le pone límite mínimo. Dice, no hay plazo razonable que vaya a ser considerado menos de 2 días. Por lo tanto, tiene que ser más de 2 días. ¿Y quién dice que es lo razonable? El juez, obviamente, va a tener que interpretar si el criterio de razonabilidad que está invocando quien respondió es lógico o no es lógico. Quiere decir que podría haber razonabilidad que dure y que el silencio dure más de 2 días y que ese silencio no corresponda a ser considerado silencio porque el plazo es razonable que haya sido más de 2 días. Y sí, obviamente. No es lo mismo contestar un telegrama o una intimación que se da en el medio de un ámbito urbano donde hay un reparto de piezas postales frecuente, dinámico y rutinario, que hablar de lugares donde el correo no llega o que hablar de lugares donde el único modo de hacer válidamente una notificación quizás sea llegar con un escribano. No es lo mismo. Y por lo tanto, mirado esto a la luz de las circunstancias del caso y de la razonabilidad, el plazo para contestar podría ser válidamente considerado mucho más allá de 2 días. Pero vamos a suponer que estamos frente a un supuesto normal en un centro urbano con reparto de correos habituales y no hay ninguna razón para estimar que acá haya que considerar circunstancias especiales. Esto es lo normal que pasa en todos lados, vamos a suponer. Sabemos que en el ámbito del derecho del trabajo, las comunicaciones están alcanzadas por un principio que se llama no es un principio, sino se le reconoce el carácter recepticio a las comunicaciones. ¿Qué significa el carácter recepticio? Que solamente producen efecto cuando entran dentro de la esfera de conocimiento de las partes. Es decir, una notificación laboral produce sus efectos propios una vez que cumple válidamente con el objeto de la comunicación, una vez que entra en la esfera de conocimiento del trabajador. Y a la inversa en el caso del empleador. En el caso del empleador también tiene carácter recepticio. Esto a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos del derecho donde se evalúa si por ejemplo, la manifestación del consentimiento o el perfeccionamiento del consenso del consentimiento se produjo en el momento en el que se suscribió la misiva, en el que se impuso en el correo, en el que el correo llegó, bueno, todo ese debate en el ámbito del derecho del trabajo está resuelto porque a través de la consideración del carácter recepticio de las comunicaciones sabemos que el momento de la notificación o de la comunicación o de la efectivización de la comunicación se produce recién cuando la comunicación llega al ámbito de conocimiento. Ojo,
ámbito de conocimiento no es sinónimo de conocimiento efectivo o de lectura, es ámbito de conocimiento. Y ahora vamos a ver en qué consiste esta esfera o ámbito de conocimiento, porque es un conocimiento más jurídico que fáctico. Ahora, en este caso, los usos y costumbres le han puesto una regulación a esta razonabilidad de tiempo para considerar silencio. Y se considera razonable que un empleador responda a la intimación cuando impuso dentro del plazo de 48 horas la respuesta en el correo. Siempre, obviamente, que no tengamos que considerar otras circunstancias que nos permitan analizar que en el caso era dable considerar otro plazo. Y también la jurisprudencia ha dicho en reiteradas oportunidades, y sobre esto no hay debate porque están todos de acuerdo, que quien elige un medio de comunicación responde por la eficacia del medio elegido. Esto quiere decir que a mí no me alcanza con decir, yo puse la respuesta en el correo. Si justo entraron de paro y no hubo más reparto y nunca más repartieron el telegrama o la respuesta, ya no es problema mío. Bueno, sí, lo que la jurisprudencia dice sí es problema suyo, porque usted eligió un medio que iba a entrar de paro. Y esto no tiene por qué soportarlo la parte destinataria de su comunicación. Así que si usted elige un medio y el medio no funciona, o justo usted no entiende por qué la carta documento en lugar de tardar 24 o 48 horas estuvo una semana sin reparto, y bueno, usted no cumplió con la comunicación. Y no puede oponerle al trabajador, o el trabajador no puede oponerle a la empresa, que el medio elegido no cumplió con su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede claro con respecto al tema del artículo 57? Quizá en el ámbito del derecho del trabajo, como en ningún otro, las comunicaciones telegráficas entre las partes tengan una relevancia tal que los derechos, muchos de los derechos y deberes que habrán después de analizarse y juzgarse en la causa, quedan determinados por lo que se dijo o no se dijo, o por el silencio que se guardó en el intercambio telegráfico. Por eso tiene en nuestro ámbito del derecho una relevancia muy importante este artículo, y muy importante lo que se dice y lo que se deja de decir en las comunicaciones telegráficas. Por eso esta cuestión relativa a cuándo corresponde considerar que hay silencio es crucial, porque de que haya habido silencio o no puede derivar la justificación o no justificación del distracto. Y de la justificación o injustificación del distracto van a derivar también sus consecuencias indemnizatorias. Por lo tanto, sorprendentemente, el intercambio telegráfico en este caso tiene una incidencia decisiva en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sobre la procedencia o no de lo que en definitiva va a ser el reclamo del trabajador o a lo que se ve obligado a pagar el empleador. Dicho esto, vamos con las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo, derechos y obligaciones. El artículo 62, esto está regulado en el capítulo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, y son los artículos 62 hasta el artículo 89. Normalmente todos los años sobre este aspecto yo solía pedir un trabajo práctico, que no era otra cosa más que un cuadro sinóptico con una síntesis jurisprudencial encontrada por ustedes respecto de el alcance de las obligaciones y de los derechos y deberes de las partes en el contrato. Este año vamos a hacer una diferencia al respecto y vamos a explicarlo en la clase, pero el trabajo práctico va a versar sobre otras cuestiones. Dice el artículo 62 que las partes están obligadas activa y pasivamente
no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. El artículo 63, que complementa el 62, dice: las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. Ustedes habrán visto ya a esta altura que la cuestión del concepto de la buena fe en el ámbito del derecho civil o en el resto de las ramas del derecho suscita siempre una cuestión de definición. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es un concepto que nos remite a una consideración abstracta o subjetiva que consiste en que debemos hacer la lectura de todas aquellas conductas a las que nos conduce que el objeto y lo que las partes entendieron que estaban obteniendo a partir de la contratación para la consecución de su objeto. De modo que esto no se vea frustrado por la utilización, digamos, por la violación de este principio de buena fe, que consiste en que tengo que aportar y proporcionar todo lo que se tuvo en vistas y las partes tuvimos en vistas al momento de celebrar el contrato y abstenerme de todas esas conductas que van a hacer que se frustre todo aquello que yo sé, que las partes saben que tienen en vistas cuando celebran el contrato de trabajo. Esto, obviamente, remite a una cuestión no reglada. Digo, no está establecido taxativamente qué integra y qué no integra la buena fe, y el concepto está abierto porque en realidad esto se va a integrar una vez que, frente a la realidad de la conducta de las partes, veamos cómo se conjuga eso en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Por ejemplo, las partes tienen derechos y deberes, y tienen el derecho de hacerse saber en condiciones de relativa normalidad lo que demandan, exigen, notifican o quieren hacer saber a la otra. Y en este ámbito de las comunicaciones, las partes están obligadas a recibirse mutuamente las comunicaciones, porque está sobreentendido que en el devenir del contrato las partes están obligadas a comunicarse y a hacerse saber las cosas, lo que conlleva que por una cuestión de buena fe no sea aceptable que las partes se obstaculicen o se nieguen a recibir el mensaje o la notificación de la otra. No podría yo decir que como no hay norma que diga que yo tengo que recibir la notificación que me manda la otra parte del contrato, entonces yo si quiero me niego a recibir o hago todo lo posible para que nunca me llegue ese aviso, porque entonces estaría actuando de mala fe, porque se presume, de acuerdo a las reglas que se van a aplicar al contrato que celebré, que es imprescindible para que eso se lleve adelante y que para que las partes cumplan con su objeto, que puedan comunicarse válidamente. Por lo tanto, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, no responde a la buena fe contractual las maniobras evasivas a recibir notificaciones. Eso por poner un ejemplo. Por supuesto que es un ejemplo mínimo, hay 1.000.000 de elementos más que tienen que ver con la buena fe contractual, que tiene que ver con que efectivamente las partes tienen que cumplir todas las conductas que hagan a que se consiga el objeto que ambas han tenido en vistas cuando contrataron. Dice el artículo 64 que el empleador tiene facultad suficiente para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento.
Obviamente, ¿esto qué significa? Reconocer que en esa facultad de organizar técnica y económicamente a la empresa, el empleador goza de la exclusividad total de ejercicio de dichas facultades, pero obviamente también las va a tener que conjugar con el principio de buena fe que vimos antes y con otros principios que van a limitar esas posibilidades a la luz de las normas que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa facultad de organizar? Bueno, no necesita esto demasiada explicación. Es obvio que tiene que ver con que yo digo cómo se va a trabajar, dónde se va a trabajar, qué sistema se va a utilizar, qué material se va a utilizar, cuál va a ser el régimen en el que van a estar afectados los trabajadores, cómo deben cumplir la tarea, y yo voy a establecer cuáles son los reglamentos que cada uno de los que trabajan van a tener que cumplir. Obviamente que eso no es que yo tenga un poder ilimitado para hacerlo, va a estar también alcanzado no solo por el principio de buena fe, sino también por, obviamente, respetar la igualdad, la dignidad, la integridad psicofísica del trabajador, no afectarle derechos, que vamos a ir viendo a partir de ahora. El artículo 65 dice que las facultades de dirección que asiste al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Bueno, acá está la directiva. ¿Cómo se ejerce la dirección de la empresa? Atendiendo a estas finalidades. Y acá viene un artículo que mereció una reforma muy interesante en el año 2006, que es el artículo que instituye lo que se denomina el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? El ius variandi no es otra cosa más que la facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones con las que se presta la tarea y algunos elementos no esenciales del contrato de trabajo. ¿Qué dice el artículo 66? El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esta facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Entonces acá está el límite. El artículo 66 nos está diciendo que el empleador, en ejercicio de su facultad de organizar y dirigir el trabajo, puede introducir modificaciones. Pero ¿cuáles son los límites a esas modificaciones? Tienen que ser razonables. Acá estamos abriendo un abanico muy importante porque la razonabilidad deriva siempre de un análisis de subjetividad muy importante, que es lo que va a poner la cuestión en un ámbito, digamos, incierto, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos frente a modificaciones que pasan el tamiz del análisis de la razonabilidad. Son razonables. Aparte, ¿qué otro límite tienen? Que no alteren modalidades esenciales del contrato. Bueno, obviamente. Ni en el contrato de trabajo ni normalmente en el derecho de los contratos le es dado a una parte modificar condiciones esenciales unilateralmente. No quiero meterme con otras ramas del derecho, pero salvo algunas cláusulas excepcionales o salvo algunas previsiones, para que una parte tenga facultades de modificar el contrato, normalmente en el contrato tiene que estar establecido cuáles son los límites de esa modificación. Si no, lo que se presume es que lo que el pacta sunt servanda significa que lo que las partes pactaron las obligan en los mismos términos que están acordados. Por lo tanto, imagínense que darle al empleador la facultad de modificar las condiciones esenciales del contrato significarían otra vez volver a poner al trabajador en no resolver el problema de la desigualdad, porque siempre estarían modificándose las condiciones del contrato de trabajo, obviamente, ¿en favor de quién? Si las modifica el empleador, lo más lógico pensar es que las va a modificar en su favor. Por lo tanto, no puede modificarlas en su favor, afectando derechos de modalidades esenciales del contrato. Y el otro límite es que no causen perjuicio material ni moral al trabajador. Entonces, tenemos
Tiene que ser razonable la modificación. No puede modificar condiciones esenciales del contrato y no puede producir daño económico ni moral. ¿Cuándo hay daño moral? Cuando la tarea que le voy a asignar ahora al trabajador de algún modo pueda estar afectando lo que él considera o lo que consideren los terceros o el intérprete o una valoración razonable de la cuestión como la afectación de su dignidad. Esto también es altamente subjetivo porque todas las tareas convencionales son tareas plenamente dignas para las personas. No hay trabajos válidos en nuestro derecho que puedan ser considerados denigrantes o que sean lícitos, que sean legales y al mismo tiempo que sean considerados indignos o denigrantes. Pero esa denigración puede provenir de el caso particular en el que a un trabajador, por circunstancias que fueren, se lo desjerarquiza o se retrotraen sus ascensos, sus habilitaciones, sus capacitaciones para ponerlo a hacer una tarea que es claramente muy inferior a las logradas a lo largo de su relación laboral y que a él subjetivamente puedan producirle una profunda afectación moral. Estamos hablando siempre de tareas que son esencialmente dignas, pero que en el caso de que se le asignen a alguien que venía haciendo otras en las que reposaba su consideración profesional, su autoestima, su experiencia, puedan implicar una afectación moral. Es a lo que se refiere la ley. La afectación económica está clara y no necesita mucha explicación. Si lo que me van a hacer ahora me implica que voy a dejar de percibir el total de la remuneración que vengo percibiendo, voy a perder la ocasión de ganancia que tenía en la situación anterior, obviamente esa variación no va a ser legal en los términos, no va a responder a los términos legales del artículo 66. Cuando el empleador produce un cambio que afecta a alguno de estos tres recaudos que acabamos de ver, se produce lo que se denomina el abuso del ius variandi. No tenemos que confundir ius variandi con abuso del ius variandi. Les digo por qué esto. En el ámbito de todos los días, en el ámbito forense, muchas veces se denomina ius variandi a algo que en realidad lo que estamos queriendo denominar es que es abusivo. El ius variandi es regular, es normal y está admitido por la ley de contrato de trabajo. Lo que no está admitido por la ley de contrato de trabajo es abusar del ius variandi. Por lo tanto, cuando la decisión de modificatoria del empleador afecta algunas de estas tres condiciones, no es razonable, afecta una modalidad esencial del contrato o causa perjuicio material o moral, estamos frente a un abuso del ius variandi. Y este abuso del ius variandi es repelido por la normativa dándole al trabajador las facultades que vamos a leer ahora. La segunda parte del artículo 66 dice: cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo al trabajador, le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se sustanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección hasta que recaiga sentencia definitiva. Bueno, y acá está la novedad que incorpora la modificación de las que les hablé al principio. ¿Qué está diciendo el artículo 66? Que en caso de que el trabajador se enfrente a una situación de abuso del ius variandi dispuesta por el empleador, tiene dos vías. O se considera despedido indirectamente fundando su injuria en el abuso del ius variandi,
en cuyo caso el contrato se rompe y el trabajador va a percibir las indemnizaciones del caso, o puede oponerse a esa modificación y promover un juicio sumarísimo en contra de la medida dispuesta por el empleador, reclamando como medida cautelar que se suspenda la decisión de la modificación hasta que recaiga sentencia. Es decir, que a través de la modificación de la ley 26.088, lo que se le concedió al trabajador es esta posibilidad de lograr una medida cautelar que frene el cambio dispuesto por el empleador. Y esta medida cautelar no es procedente, el único caso en el que no sería procedente la medida cautelar, bueno, no, a ver, como medida cautelar tiene que pasar el recaudo de admisibilidad, que va a ser la evaluación que haga el propio juez que tiene que disponerla. Es decir, que si el juez mira la descripción de hechos y ve que no encuentra que haya mérito para considerar que hay abuso al ius variandi, difícilmente disponga como medida cautelar la suspensión del cambio. Eso no está dicho en la norma, pero se desprende de la vigencia de las normas procesales a las que recurren los jueces, que fundan las facultades de los jueces para decidir sobre la procedencia o no de una medida cautelar. Pero esta medida cautelar no va a ser esta medida cautelar no va a ser proponible en el caso de que el cuestionamiento de la medida no sea una medida, la medida cuestionada no se trate de una medida individual en el contrato individual de trabajador, sino que sea una medida general para el establecimiento, porque esto no tendría lógica, porque paralizaría la dinámica o la evolución de los negocios, nada más que fundada en el análisis de un interés individual que tendría afectación en un contrato de trabajo. Les pongo un ejemplo. Si a mí mi empleador me comunica que a partir del lunes, en lugar de trabajar de 8 a 16, voy a trabajar de 16 a 24, y yo todo el contrato trabajé siempre de 8 a 16, y yo de 16 a 24 en realidad tengo otras actividades u otro empleo, yo me voy a oponer a la decisión de la modificación y en todo caso voy a promover el sumarísimo y voy a pedir que se dicte como medida cautelar la suspensión de ese cambio, porque voy a poder invocar que me produce un perjuicio, por lo pronto económico, derivado del hecho de que al modificarme el horario de trabajo que tuve desde el principio del contrato, voy a perder otra fuente de ingresos. En este caso, claramente, se trató de una medida individual que me afecta a mí y que por lo tanto yo puedo resistir invocando el segundo párrafo del artículo 66. Pero también podría ocurrir que yo trabaje en General Roca y el empleador me comunique que a partir de la semana que viene me tengo que presentar en el Chañar, provincia de Neuquén, todos los días porque modificó el lugar de su establecimiento. Y esa comunicación se la hace a todos los trabajadores del establecimiento. En ese caso yo no podría invocar el segundo párrafo del artículo 66 y a mí me quedaría solamente la opción de romper el vínculo, porque no puedo oponerme a una medida de modificación general que afecta a todo el establecimiento. Obviamente, el empleador en ese caso se va a exponer a que todos los trabajadores que encuentren que ese cambio les va a producir un daño, que en el caso claramente se los va a producir, porque una cosa es ir a trabajar todos los días a un establecimiento que me queda a 500 metros de donde vivo, y otra cosa es tener que tomar ahora todos los días un colectivo que va a tardar 1 hora y media o 2 en llegar hasta San Patricio del Chañar, desde Roca o desde Regina. Así, pero dado que el empleador cerró el establecimiento de acá y lo va a reabrir en el Chañar, yo no tengo ninguna otra herramienta más que considerarme injuriado y despedido por el abuso del ius variandi que esto implica y cobrar las indemnizaciones que derivan del distracto. La otra discusión que podría hacerse es qué pasa cuando hay medida general del establecimiento.
para que haya una medida general del establecimiento, ¿a cuántos tiene que afectar? Bueno, en este caso, lo que va a quedar al análisis prudencial del intérprete, que en este caso va a ser el juzgador, es evaluar si existe la acción individual para resistir la modificación sin afectar el proceso productivo o el desarrollo o el cumplimiento de las obligaciones de los demás trabajadores, si es solamente individual, o si efectivamente la resistencia a la medida pondría, digamos, trascendería del efecto propio del contrato individual. Esto es casuístico, va a haber que analizarlo caso por caso y los criterios para desplegar son los que se derivan de la norma que les acabo de decir. Acá vamos a cortar este video y vamos a grabar el que sigue con el resto de las obligaciones y derechos.